En este ejercicio se nos dice que por una línea de datos serie I se transmiten de forma continua palabras de 3 bits codificadas en binario natural. Se pide construir un circuito generador de paridad par tal que suministre dicha paridad P a la vez que se recibe el tercer bit por I. Nos dicen que durante la transmisión de los dos primeros bits la salida debe ser 0. Y al final se pide implementar el circuito con el mínimo número de flip-flops JK con entradas de set directas y las puertas lógicas que sean necesarias. Aquí tenéis el esquema de entradas y salidas del circuito. Por I se van transmitiendo en serie los bits de la palabra a partir de la cual queremos generar la salida, que es el bit de paridad par, la entrada de reloj como en cualquier circuito secuencial síncrono, y la entrada de inicialización, que nos servirá para hacer que el sistema comience a funcionar en el estado a partir del cual empiezan a recibirse los bits por la entrada I. Recordad que son 3 bits los que se transmiten, los que llevan la información. Una información en binario natural. Entre las especificaciones de diseño hay una que nos fuerza a hacerlo de una determinada manera. En concreto es la especificación que nos dice que el bit de paridad par P se tiene que actualizar a la vez que se recibe el tercer bit por I. Esto implica necesariamente que P sea una función explícita de I. Y por tanto, a hacer el diseño forzosamente como autómata de Mealy, para que efectivamente la salida P dependa explícitamente de la entrada I. Si hiciéramos el diseño como autómata de Moore, no se cumpliría con la especificación de que P se actualizará a la vez que se recibe el tercer bit por I, porque en el autómata de Moore la actualización de P estaría supeditada a que llegara al siguiente flanco activo en la entrada del reloj y se actualizara el estado. Así que forzosamente tenemos que plantear el diseño de este sistema como autómata de Mealy. El diagrama de flujo lo plantearemos, por tanto, con los estados encerrados en círculos y en las transiciones indicaremos el valor de la entrada que las produce y el valor de la salida P asociada a esa transición. En este caso, ¿qué información tenemos que guardar en los estados del sistema? Es decir, ¿qué es lo que tiene el sistema que ser capaz de memorizar para poder cumplir con las especificaciones de diseño? En este caso, el sistema tiene que llevar cuenta de la paridad, o lo que es lo mismo, si el número de bits en 1 que han llegado por I es par o impar, para que cuando llegue el tercer bit por la entrada I, sepamos cómo generar el bit de paridad par. Daos cuenta que el bit de paridad par tiene que ser tal que el número total de unos, contando los que transmiten la información, es decir, los 3 bits que se capturan por I, más el propio bit de paridad par, el número total de unos sea par. Pues bien, vamos a empezar a definir los diferentes estados que tiene que tener el sistema. Consideraremos en primer lugar un estado A, que va a ser el estado inicial, el estado en el que inicializaremos nuestro sistema cuando le demos potencia, a partir del cual se empezarán a recibir los bits por la entrada I. Desde este estado A recibiremos el primer bit por I y dependiendo de que este bit sea 0 o 1, iremos a un estado B o a un estado C. El estado B indica que la paridad que ha llegado hasta el momento es par, es decir, el número de unos que han llegado hasta el momento es par. Si el primer bit que llega es un 0, el número total de unos que han llegado hasta el momento es 0, y el 0 se va a considerar un número par. El estado C representa una paridad impar. Si desde el estado A el primer bit que llega por I es un 1, bueno, pues el número total de unos que han llegado hasta el momento es un número impar. Desde estos dos estados, B y C, pues llegará el segundo bit por la entrada I, que puede ser o 0 o 1. Desde el estado B, si lo que llega como segundo bit es un 0, claro, el número total de unos que han llegado hasta el momento es 0, con lo cual seguimos con paridad par, y eso lo vamos a representar con el estado D. En cambio, si el segundo bit que llega por I desde el estado B es un 1, eso significa que el número total de unos que han llegado hasta el momento es impar, y eso es lo que vamos a representar con el estado E. Análogamente, desde el estado C, como segundo bit, puede llegar un 0 o puede llegar un 1. Si llega a un 0, tenemos un número impar de unos, paridad impar, estado F, y si lo que llega es un 1, pues tenemos un número par de unos, estado G. Desde estos 4 estados, a su vez, llegará un tercer bit, que puede ser 0
o 1. Y en ese momento ya generamos el bit de paridad par. El bit de paridad par, como dije antes, tiene que ser tal que el número de bits en 1, considerando los 4 bits, los 3 que llevan la información y el propio bit de paridad par, ese número total de 1 sea un número par. Así, por ejemplo, si desde el estado D llega un tercer bit que es 0, para que el número total de unos sea par, el bit de paridad par tendrá que ser a su vez 0. Y si el bit que llega es un 1, el tercer bit es un 1, pues el bit de paridad par tendrá que ser 1 para que en total tengamos 1 y 2, ¿no? Es decir, un número par de unos. E iremos al estado A. Desde el estado B, con paridad impar, bueno, pues si lo que llega es un 0 como tercer bit, el bit de paridad par tendrá que ser un 1, porque procedemos de un estado con paridad impar, y si lo que llega es un 1, pues el bit de paridad par tendrá que ser un 0. Lo mismo ocurriría desde el estado F, y análogamente ocurriría desde el estado G. Si el estado G, que marca una paridad par, llega a un 0 desde él, bueno, pues el bit de paridad par tendrá que ser 0, y si lo que llega es un 1, pues el bit de paridad par tendrá que ser un 1. Y con esto tendríamos completas todas las transiciones y los estados en el sistema. Bien, daos cuenta que el bit de paridad par se genera aquí cuando se recibe el tercer bit, tal y como nos piden las certificaciones. Eso se cumple gracias a que hemos hecho el diseño como automata de Mili y que hasta el momento ese bit de paridad par se ha mantenido en 0, también tal y como nos pide en el enunciado del problema. Quiero llamaros la atención sobre que, bueno, yo aquí he puesto el estado A, no es que sea un estado A distinto del estado A inicial que os he puesto aquí arriba, simplemente lo he dibujado aquí abajo de nuevo para no liar mucho el diagrama de flujo con flechas que van hacia arriba y quede más claro. Pero, insisto, este estado A y este estado A son realmente el mismo estado. Daos cuenta que nos dicen que se van transmitiendo de forma continua palabras de 3 bits por la entrada I. Eso significa que una vez que hemos terminado de recibir una palabra de 3 bits y generar el correspondiente bit de paridad par, tenemos que volver al estado inicial A para que todo este proceso se repita con las nuevas palabras de 3 bits que se vayan transmitiendo por la entrada I. Con la información del diagrama de flujo podemos plantear la tabla de fases inicial que tenéis aquí. Para cada estado actual y cada combinación posible de valores de la entrada I, indicamos cuál es el estado siguiente y la salida asociada a esa transición. Vamos a ver si hay estados redundantes en nuestro sistema. Para eso planteamos la tabla de implicación y vamos viendo las equivalencias de cada estado con los que tiene debajo. Empezamos por el estado A, viendo si es equivalente al B. Bueno, A será equivalente a B si tienen las mismas salidas para cada combinación de entradas y si se cumple, porque por aquí tiene salida 0 y por aquí también tiene salida 0, y llevan a los mismos estados siguientes o a estados siguientes que sean equivalentes a su vez. Bueno, pues A será equivalente a B si B es equivalente a D y a la vez C es equivalente a E. Como yo todavía no sé si esas equivalencias se cumplen, pues lo dejo indicado aquí en la casilla que me marca la equivalencia entre los estados A y B. Pasamos a la equivalencia entre A y C. Tienen las mismas salidas, tanto para I igual a 0 como para I igual a 1. Bueno, pues A y C serán equivalentes si B es equivalente a F y a la vez C es equivalente a G. Como todavía no sé si esas equivalencias se cumplen, lo dejo aquí indicado. Pasamos a la equivalencia entre A y D. Por aquí las salidas coinciden, son 0 para I 0, pero para I 1 veis que el estado A lleva a 1, que es el C, con salida 0 asociada, pero el D lleva a un estado A con una salida 1 asociada. Como las salidas son distintas, para entrada I igual a 1, yo ya puedo concluir que A y D no pueden ser equivalentes, así que tacho la casilla. Lo mismo ocurre entre los estados A y E. Por aquí tenemos salidas distintas, 0 y aquí 1. Así que A y E no pueden ser equivalentes. Por la misma razón, A y F tampoco pueden ser equivalentes. Y también por la misma razón, A y G no pueden ser equivalentes, porque aparece una salida distinta al menos para una de los posibles valores de la entrada I. Pasemos a las equivalencias del B con los que tiene debajo. B con C, ¿pueden ser equivalentes? Bueno, tienen las mismas salidas aquí y aquí. Pues serán equivalentes si D es equivalente a F y si es equivalente a G. Bueno, pues lo señalamos en la casilla correspondiente. B con D, pues no pueden ser equivalentes porque aquí ya tenemos salidas distintas. Y lo mismo va a ocurrir con E,
con F y con G. Así que directamente podemos tachar esas 4 casillas. En cuanto a las equivalencias de C con los que tiene debajo, pues como veis C tiene salidas 0 para ambas combinaciones de la entrada I, mientras que en los estados de E, F y G hay por lo menos para uno de los valores de la entrada I que la salida es 1, con lo cual tampoco puede haber esas equivalencias. Pasemos a D. D con E, bueno, pues salidas distintas aquí y también salidas distintas aquí, pues no puede ser equivalente con el estado E. Con el F, por la misma razón, tampoco pueden ser equivalentes. En cambio, si os fijáis, D y G, las salidas son iguales para I igual a 0 y también iguales para I igual a 1. Y en ambos casos el estado siguiente es el A. Así que D y G son estados equivalentes. Lo marcamos con este círculo rojo. Pasemos al estado E. E y F, pues como veis también son equivalentes. Las mismas salidas aquí, las mismas salidas aquí y llevan al mismo estado siguiente, que es el A. Así que ahí tendré una equivalencia, que la marco con el círculo en rojo. E y G no pueden ser equivalentes porque aquí tenemos salidas distintas. Y finalmente F y G tampoco pueden ser equivalentes porque tenemos aquí salidas distintas. Así que tachamos. Vamos hacia atrás y vemos las equivalencias que nos han quedado pendientes. Así, por ejemplo, para que B fuera equivalente a C, se tenía que cumplir que D fuera equivalente a F y a la vez C equivalente a G. Bueno, hemos tachado la casilla que marca la equivalencia entre E y G. Basta con que una de estas equivalencias no se cumpla para poder concluir que la equivalencia entre B y C no existe. ¿De acuerdo? Se tienen que cumplir las dos a la vez, así que con que una no se cumpla ya podemos concluir con que la equivalencia no es posible. La equivalencia entre A y C pues dependía de dos equivalencias, que B fuera equivalente a F y que C fuera equivalente a G. C y G, como veis, no son equivalentes porque la casilla correspondiente está tachada, así que puedo tachar aquí la equivalencia entre A y C. Y finalmente la equivalencia entre A y B dependía de las equivalencias entre B y D y a la vez entre C y E. Bueno, como veis C y E no son equivalentes, la casilla está tachada, así que puedo tachar ahí también. Con lo cual, de todos los estados solo hay dos equivalencias. D es equivalente a G, E es equivalente a F, con lo cual entre D y G yo puedo eliminar uno de ellos. Yo voy a quedarme con el estado D. Tendré que eliminar G, aquí como línea de la tabla de fases, y cada vez que me aparezca G como estado siguiente, lo sustituiré por D. Y análogamente, entre el E y el F, me voy a quedar con el estado E, eliminaré la línea del estado F, y cada vez que me aparezca como estado siguiente, lo sustituiré por E. Podemos plantear ya la tabla de fases reducida. El estado A me queda como estaba inicialmente. Lo mismo pasa con el estado B. En cuanto al estado C, por aquí lleva al estado F, que hemos visto que es equivalente al E, y por aquí al G, que hemos visto que es equivalente al D. Bueno, pues pondremos el estado C de esta forma, en la tabla de fases reducida. El estado D me queda como estaba, el estado E me queda como estaba, y los estados F y G los podemos eliminar. Bueno, pues aquí tenéis la tabla de fase reducida, en la que, como veis, hay 5 estados. Por tanto, para codificar necesitaré 3 bits, Q2, Q1 y Q0. En concreto, voy a asignar al estado inicial A la combinación 1-1-1, porque en el enunciado me dicen que utilice flip-flops JK con entradas de set directas. Es decir, la forma de inicializar los flip-flops es a través de la entrada de set y, por tanto, en 1. De ahí que el estado inicial le dé como código todos sus bits en 1. El resto de estados tengo libertad para codificar y yo en concreto he elegido estas combinaciones que veis aquí. Con los estados ya codificados puedo plantear la tabla de transiciones. Es un problema de 4 variables, 3 bits de estado y la entrada I, 16 combinaciones, términos canónicos del 0 al 15. Completamos la tabla de la salida P y las columnas de estado siguiente con sus correspondientes códigos. Todas estas combinaciones binarias que tenéis aquí intermedias corresponden a estados no permitidos y por tanto ponemos asteriscos en las tablas de verdad.
En cuanto a las excitaciones, nos piden usar flip-flops JK, tenemos que considerar la tabla de funcionamiento del flip-flop JK escrita de esta manera, e ir viendo cómo van cambiando los bits de estado desde el actual al siguiente, y si yo quiero producir las diferentes transiciones, pues esta tabla me dice qué entradas JK tendría que introducir por el correspondiente flip-flop. Bien, ahí tenéis todas las transiciones en las que el bit de estado, ya sea el 2, el 1 o el 0, está en 0 y tiene que seguir en 0 en el ciclo siguiente. Un 0 por J y da igual lo que metamos por la K. Aquí tenéis todas las transiciones en las que el bit de estado está en 0 y tiene que pasar a 1. Hay que meter un 1 por la J y da igual lo que metamos por la K. Aquí las transiciones en las que el bit de estado está en 1 y tiene que pasar a 0, un 1 por la K y da igual lo que metamos por la J. Y aquí las transiciones en las que el bit de estado está en 1 y tiene que seguir en 1 en el ciclo siguiente. Un 0 por la K y lo que metamos por la J es irrelevante. Para los estados no permitidos también tendremos asteriscos en las tablas. Una vez que tenemos completada la tabla de transiciones, estamos ya en condiciones de deducir las ecuaciones de salida y de excitación. En este caso, aquí tenéis el diagrama de Carnot para la salida P. He llevado los ceros y los términos irrelevantes, porque voy a simplificar como producto de sumas. Los grupos que hay que hacer son esos, que se corresponden con esta expresión lógica. Aplicando la equivalencia entre la función SOR y el producto de sumas se puede reducir un poco la complejidad de esta expresión, que quedaría como Q1 por complemento de Q2 por la función SOR de Q0 y la entrada I. En cuanto a las ecuaciones de excitación, K2 y J1, como podéis ver por estas tablas, coinciden con el 1 lógico. J2 coincide con el bit de estado Q1. K1 coincide con el bit de estado Q2. J0 es Q1 más I. Y finalmente K0 es complemento de Q1 más complemento de I por Q2 más I. Una vez que tenemos las expresiones, podemos ya plantear el diagrama lógico del circuito. Aquí tenéis los tres flip-flops JK con entradas de set directo. Aquí la entrada I y una línea con su complemento. Vamos a ir añadiendo los combinacionales. Primero los de excitación. Ahí tenéis J2. Ahí tenéis K2, que va conectado directamente al 1 lógico. Lo mismo que J1. Ahí tenéis K1, coincide con el bit de estado Q2. Ahí tenéis el combinacional que nos da J0 y el que nos da K0. Añadimos también el combinacional de la salida P y ya solamente nos queda considerar la entrada de reloj y la de inicialización que va conectada a las entradas de set directo de los flip-flops para que el sistema empiece a funcionar en el estado A al que dimos el código 111.